¿Alguna vez te has preguntado si un solo instante de silencio, vivido con amor ante el Santísimo, puede realmente tocar el corazón herido del mundo? En medio de tanto ruido, de noticias que cansan el alma y de una humanidad que parece haber perdido el rumbo, esta pregunta no es pequeña. Tal vez incluso tú la sientas dentro sin saber cómo ponerla en palabras, porque el mundo está cansado y quizá tu corazón también lo esté. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de palabras, opiniones, juicios y prisas, pero aún así la paz no llega. Y entonces surge una inquietud profunda. ¿Qué es lo que realmente sana al mundo? ¿Qué puede traer consuelo a tanta división, a tanto dolor silencioso? Quédate conmigo un momento, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Existe un silencio que no es vacío, un silencio lleno de presencia, un silencio que no huye del sufrimiento del mundo, sino que lo abraza y lo eleva. Ese es el silencio que se vive en la adoración ante el Santísimo Sacramento. Allí donde Jesús Eucaristía permanece, humilde y oculto, esperando corazones dispuestos a amar en nombre de todos. Y es justamente allí donde María se coloca como madre, como intercesora, como mujer de fe que conoce el poder de la entrega silenciosa. María no levanta la voz ante el caos del mundo. Ella no responde con ruido al ruido. En ella permanece de pie ante Jesús, ofreciendo reparación por la humanidad entera. Ofrece amor donde hubo rechazo, ofrece consuelo donde hubo violencia, ofrece paz donde el corazón humano se cerró. ¿Te habías detenido a pensar en eso? María ante el Santísimo no es una imagen lejana o poética, es una realidad viva que hoy también nos alcanza. Quizá tú ya hayas pasado por momentos en los que el mundo te pareció demasiado pesado, noticias que duelen, situaciones que no entiendes, conflictos que no sabes cómo resolver, y entonces, sin darte cuenta, el alma se va cansando. Pero aquí hay una verdad profunda. El descanso del mundo comienza en el descanso del corazón que adora y María lo sabe. Por eso nos toma de la mano y nos conduce al silencio que sana. Esta adoración reparadora no es solo para quienes sienten paz, es especialmente para quienes sienten inquietud, para quienes sienten que algo dentro no encaja del todo, para quienes intuyen que la oración puede hacer más de lo que imaginan, aunque no sepan cómo. Quédate conmigo hasta el final de este camino contemplativo, porque cada minuto vivido junto a María ante Jesús tiene un sentido que va más allá de lo que se ve. En la contemplación mariana ante el Santísimo, aprendemos que no todo se resuelve hablando, explicando o entendiendo. Hay heridas del mundo que solo se tocan desde el amor ofrecido en silencio. Hay guerras que empiezan a apagarse cuando alguien, en lo escondido, se arrodilla y ofrece reparación. Y tal vez ese alguien hoy seas tú, aún sin saberlo del todo. María nos enseña a no mirar el mundo con desesperanza, sino con compasión, a no huir del dolor, sino a presentarlo ante Jesús Eucaristía. En su silencio no hay indiferencia, hay entrega total. Y en esa entrega, el mundo encuentra un respiro. Sientes como algo dentro comienza a aquietarse solo con escuchar. Esto permanece aquí. Deja que este silencio te envuelva poco a poco, porque estamos a punto de adentrarnos más profundamente en este misterio de amor reparador, donde María y Jesús nos esperan. Y lo que viene a continuación abrirá el corazón para comprenderlo desde dentro. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo ya esté resonando dentro de ti. Puede ser un recuerdo, una inquietud,
una paz suave que comienza a nacer sin hacer ruido. Si este tema toca tu corazón de alguna manera, no lo guardes solo para ti. Deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que sentiste al pensar en María ante el Santísimo, o incluso aquello que hoy pesa en tu alma. Tu experiencia, por sencilla que parezca, puede convertirse en luz para otra persona que llegue a este espacio buscando consuelo y sentido. Y si este momento de silencio, de contemplación y de adoración reparadora te está ayudando a detenerte un poco más, te invito con cariño a apoyar este contenido con un me gusta. Ese gesto tan sencillo permite que este mensaje llegue a más corazones que también necesitan descanso, paz y una palabra que los acerque a Jesús, Eucaristía, de la mano de María. A veces, una sola adoración compartida puede iniciar un camino nuevo en alguien que no imaginamos. Sí, sientes el deseo de seguir caminando por este sendero de contemplación mariana, de oración profunda y de vida interior. Suscríbete al canal. De esta forma, permanecemos unidos como una pequeña comunidad que busca a Dios en el silencio, que repara con amor y que confía en que la presencia de Jesús ante el Santísimo puede transformar el mundo, comenzando por nuestro propio corazón. Tu participación aquí es lo que hace posible que este espacio continúe creciendo y llevando este tipo de oración a lugares donde quizá nunca llegaría de otra manera. Y ahora, con el corazón un poco más dispuesto, sigamos avanzando juntos, porque aún queda mucho por contemplar en este misterio de amor silencioso que María nos invita a vivir ante Jesús. Cuando hablamos de adoración reparadora, no entramos en una idea abstracta ni en un concepto lejano reservado solo para almas muy avanzadas. Hablamos de algo profundamente humano, profundamente real, que nace del corazón herido del mundo y se eleva silenciosamente ante Jesús, Eucaristía. Reparar no significa negar la realidad, ni esconder el dolor, ni fingir que todo está bien. Reparar es mirar de frente la herida y aún así decidir amar. Y es precisamente ahí donde María ocupa un lugar único, irrepetible, imposible de reemplazar. María está ante Jesús no como espectadora, sino como madre. En ella no se acerca al Santísimo para huir del mundo, sino para cargarlo en su corazón. Cada vez que imaginamos a María delante de la Eucaristía, la vemos de pie, firme, silenciosa, completamente disponible. No está distraída, no está apurada, no está buscando respuestas inmediatas. Está ofrece al Hijo el peso de la humanidad entera, incluso aquello que nadie más quiere presentar en la indiferencia, el rechazo, la violencia silenciosa, las decisiones equivocadas que se repiten de generación en generación. Tal vez aquí se esconda una verdad que pocas veces nos detenemos a contemplar en la adoración reparadora. No empieza en el altar, empieza en la disposición del corazón. Comienza cuando dejamos de preguntarnos qué vamos a recibir y empezamos a preguntarnos qué podemos ofrecer. María vive esta transformación interior de manera perfecta. Ella no mide resultados, no calcula impactos visibles, no busca aplausos espirituales. Su adoración es pura entrega y justamente por eso tiene un alcance que atraviesa el tiempo y la historia. En un mundo acostumbrado a reaccionar con ruido, María responde con presencia. En un mundo que acumula resentimientos, ella acumula amor ofrecido. Y aquí sucede algo profundamente transformador. Cuando alguien ama en nombre de todos, incluso de aquellos que no saben amar, algo se reordena en lo invisible. La adoración reparadora actúa en los bastidores de la historia,
allí donde no llegan los titulares ni las explicaciones humanas, pero donde se deciden muchas cosas. María ante Jesús Eucaristía nos enseña que la verdadera intercesión no necesita muchas palabras. Su silencio no es pasividad, es acción profunda. Mientras el mundo toma decisiones apresuradas, ella permanece. Mientras la humanidad se dispersa, ella se concentra en lo esencial. Y ese gesto sencillo, repetido una y otra vez, va modelando una jornada espiritual que también puede ser la nuestra. Quizá hasta ahora hayas pensado que tus momentos de oración eran pequeños, insuficientes, casi invisibles, pero al mirar a María comprendemos que lo invisible no es insignificante. Al contrario, muchas de las grandes transformaciones comienzan allí donde nadie aplaude. Cada instante de adoración reparadora es una semilla plantada en tierra profunda. No siempre vemos el fruto inmediato, pero algo se mueve, algo se sana, algo se alinea con el corazón de Dios. Ahora quiero ir aún más profundo, porque comprender el lugar de María en la adoración reparadora cambia la forma en que miramos nuestra propia vida espiritual. Ya no adoramos solo por nosotros, sino por todos. Nuestras decisiones cotidianas, nuestra manera de callar, de perdonar, de permanecer fieles, incluso cuando cuesta, comienzan a adquirir un peso nuevo. Todo se conecta, todo se ofrece. Todo puede convertirse en intercesión. María no se cansa de estar ante Jesús porque su mirada no está puesta en sí misma. Está puesta en el mundo que ama y que sufre. Y al permanecer así, nos revela que la adoración reparadora no es una huida del dolor humano, sino una manera distinta de enfrentarlo desde la confianza, desde la entrega, desde una fe que actúa incluso cuando no comprende del todo. Detente un momento en esta imagen interior a María de pie ante el Santísimo, sosteniendo en su corazón a la humanidad entera. Esa imagen no es solo para ser contemplada, es para ser habitada. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a ocupar ese mismo lugar junto a ella, y desde ahí, algo en nuestra jornada espiritual comienza a transformarse, preparando el terreno para lo que aún necesita ser revelado. Si este mensaje resuena contigo, al final deja escrito en los comentarios una sola palabra que exprese tu disposición interior. Puedes escribir amén. Déjame detallar mejor este punto, porque cuando hablamos de reparación, hoy no nos referimos a una idea piadosa desconectada de la realidad, sino una respuesta profundamente lúcida al momento histórico que estamos viviendo. Basta abrir los ojos, aunque sea por unos segundos, para percibir un mundo herido, guerras que no terminan, conflictos que se multiplican, discursos cargados de odio, decisiones tomadas desde el miedo, corazones endurecidos por la desconfianza. Todo parece fragmentado, y esa fragmentación no se queda solo en las noticias. Entra en los hogares, en las familias, en la mente y en el alma de las personas. Vivimos una época en la que el ruido se ha convertido en refugio. Se habla mucho, se opina mucho, se reacciona todo el tiempo, pero se ama poco en profundidad. Y aquí aparece una verdad oculta que casi nadie quiere mirar de frente. El mundo no está cansado solo por lo que sucede afuera, sino por lo que se ha ido apagando por dentro. Cuando el corazón humano pierde la capacidad de adorar, también pierde la capacidad de reparar. Y cuando nadie repara, las heridas se agrandan. La adoración reparadora no es una huida espiritual, no es cerrar los ojos para no ver el dolor. Es exactamente lo contrario. Es mirar el sufrimiento del mundo sin anestesia y aún así decidir colocarlo ante Jesús Eucaristía. María lo hace de manera silenciosa
y constante. Ella no ignora las guerras, no minimiza el odio, no disimula la división. Las lleva en su corazón materno y las presenta ante su Hijo como una súplica viva. Esa es su intercesión, una presencia firme en medio del caos. Muchos hoy sienten que no pueden hacer nada frente a tanta violencia y confusión. Esa sensación de impotencia se convierte en una mentalidad peligrosa porque paraliza. Pero la adoración rompe esa lógica. En los bastidores de la historia, cuando alguien se arrodilla y ofrece reparación, algo se mueve, no siempre se ve, no siempre se mide, pero el impacto existe. Hay decisiones que se suavizan, corazones que se abren, caminos que se reorientan. La adoración es una acción profunda, aunque silenciosa. María nos muestra que no todo se enfrenta con fuerza visible. Algunas batallas se libran desde el silencio fiel. Mientras el mundo responde al odio con más odio, ella responde con amor ofrecido. Mientras la división se profundiza, ella permanece uniendo, reparando, sosteniendo. Su postura ante Jesús no es pasiva, es una postura de resistencia espiritual, una resistencia que no grita, pero que transforma. Y aquí hay algo que toca directamente nuestra jornada personal. El mundo necesita reparación hoy, porque las heridas colectivas nacen de corazones individuales que también están heridos. Cada decisión tomada desde el egoísmo, cada palabra que hiere, cada indiferencia aceptada como normal, va creando una atmósfera pesada. La adoración reparadora actúa justamente ahí, en ese nivel profundo donde se gesta la transformación real. No cambia solo los acontecimientos, cambia la mentalidad desde la cual esos acontecimientos nacen. María ante el Santísimo nos invita a salir de la lógica de la reacción inmediata y a entrar en la lógica de la entrega. Ella no se desespera ante la lentitud de los procesos, porque sabe que el amor verdadero trabaja en profundidad. En una época obsesionada con resultados rápidos, su presencia nos recuerda que las grandes obras de Dios suelen ocurrir en silencio, con paciencia, casi sin ser notada. Tal vez por eso la adoración incomoda a veces, porque nos confronta con nuestra necesidad de control, con nuestro deseo de entenderlo todo, de resolverlo todo. Reparar implica aceptar que no somos salvadores, pero sí colaboradores. Implica reconocer que nuestras pequeñas ofrendas, unidas a las de María, tienen un valor que supera nuestra lógica humana. El mundo necesita reparación hoy porque ha olvidado cómo permanecer ante el dolor, sin huir, permanecer ante Dios, sin exigir, permanecer en la verdad, incluso cuando no es cómoda. María permanece de pie ante Jesús Eucaristía como un signo vivo de esperanza. Su presencia proclama sin palabras que el mal no tiene la última palabra, que el amor ofrecido en silencio sigue teniendo un peso real en la historia. Y cuando comenzamos a comprender esto, algo dentro de nosotros se reordena. Nuestra forma de mirar las noticias, de vivir los conflictos, de tomar decisiones cotidianas, empieza a cambiar. La adoración deja de ser un momento aislado y se convierte en una actitud interior, en una jornada de reparación continua. Desde ahí, poco a poco, se abre un espacio más profundo para comprender cómo este gesto silencioso se traduce en una paz que el mundo no sabe dar, preparando el corazón para seguir entrando en este misterio que aún tiene mucho por revelar. Aquí se vuelve interesante, porque cuando nos detenemos a contemplar a María como Madre reparadora, entramos en una dimensión mucho más profunda de la espiritualidad, una que no se apoya en discursos ni en explicaciones complejas, sino en una verdad sencilla y transformadora. María no acusa al mundo, ella
lo presenta. No señala las culpas, no enumera los errores, no se coloca por encima de nadie. Su corazón, unido al de Jesús, abraza la fragilidad humana y la deposita suavemente ante Dios. Este gesto silencioso encierra una revelación poderosa para nuestra jornada interior. Vivimos en una cultura que acusa. Con facilidad se buscan culpables, se levantan juicios rápidos, se toman decisiones desde la dureza. María, en cambio, elige otro camino. Su mentalidad es profundamente materna y por eso mismo profundamente espiritual. Ella sabe que acusar endurece, pero presentar abre caminos. Presentar es confiar. Presentar es creer que, incluso en medio del pecado y del caos, la gracia todavía puede actuar. Cuando María se coloca ante Jesús Eucaristía, su corazón no está dividido. No, resentimiento ni cansancio espiritual. Hay una entrega total que nace de su unión con el corazón del Hijo. Ni aquí se revela una verdad que muchas veces pasamos por alto. La reparación auténtica no nace del esfuerzo humano, sino de la unión. María no repara porque tenga fuerzas propias, sino porque permanece unida a Jesús. Su presencia ante el Santísimo es reflejo de esa comunión profunda que sostiene todo. Ella lleva al mundo dentro de sí, como lo llevó en su seno. Las guerras, el odio, la división, el miedo, todo eso pasa primero por su corazón materno antes de ser presentado a Dios. Y al hacerlo, algo se transforma. No porque la realidad desaparezca de inmediato, sino porque es tocada por el amor. La reparación mariana no es una estrategia, es una relación viva, es fruto de una intimidad construida en el silencio, en la fidelidad, en los bastidores de una vida entregada. María nos enseña que el silencio no es ausencia de acción, sino profundidad de acción. Su silencio es intercesión constante. Mientras el mundo se agita buscando soluciones rápidas, ella permanece ofreciendo. Mientras muchos se cansan de esperar, ella confía. Y esa confianza tiene un impacto real, aunque invisible. Hay procesos interiores que solo se activan cuando alguien, en lo escondido, decide amar sin condiciones. Este modo de estar ante Dios cambia completamente nuestra manera de comprender la adoración reparadora. Ya no se trata solo de palabras pronunciadas, sino de una postura interior. María está de pie ante Jesús, porque su amor no se rinde. Está de pie porque su esperanza no se quiebra. Está de pie porque cree que cada alma vale la entrega total. Esa imagen tan sencilla y tan fuerte tiene la capacidad de reordenar nuestra propia mentalidad espiritual. En nuestra jornada personal, muchas veces queremos entender antes de entregarnos. María hace lo contrario, se entrega y desde ahí comprende. Esa es una transformación profunda que ocurre cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas y comenzamos a confiar en el proceso. La reparación mariana nos invita a aceptar que no todo se resuelve con argumentos, sino con presencia fiel. Que hay heridas que solo se sanan cuando alguien se queda, cuando alguien no abandona, cuando alguien ama, incluso en la oscuridad. María no minimiza el dolor del mundo, pero tampoco se deja aplastar por él. Su corazón, unido al de Jesús, le permite sostener lo que humanamente sería insoportable. Y esa unión es la clave. Cuando el corazón humano se separa de Dios, todo pesa más. Cuando se yuen, incluso lo más pesado puede ser ofrecido. La adoración reparadora vivida con María nos introduce en esta lógica nueva, una lógica que no huye del sufrimiento, pero tampoco se identifica con él. Aquí comprendemos que la reparación no es un acto aislado, sino una actitud
que va moldeando decisiones, palabras y silencios. Poco a poco, el corazón aprende a reaccionar menos y a ofrecer más. Aprende a acusar menos y a presentar más. Aprende a confiar incluso cuando no ve resultados inmediatos. Y esa transformación interior comienza a irradiarse hacia afuera, influyendo en la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo. María, como madre reparadora, no busca protagonismo. Su presencia es discreta, pero essential. Ella actúa en los bastidores de la historia de la salvación, allí donde Dios suele obrar las cosas más grandes. Y al contemplarla ante Jesús, Eucaristía, algo dentro de nosotros se alinea con esa misma lógica. Empezamos a intuir que hay una fuerza escondida en la fidelidad, una potencia invisible en la entrega constante, una paz que nace cuando el corazón se une al de Cristo sin reservas. Desde este lugar interior se abre un espacio aún más profundo para comprender cómo esta unión mariana con Jesús no solo repara el mundo, sino que también va preparando el alma para entrar en un silencio todavía más hondo, donde la presencia de Dios comienza a hablar sin palabras y donde la adoración se convierte en descanso verdadero. Y mientras permanecemos en esta contemplación serena, es natural que surja el deseo de llevar todo esto un poco más allá, de no dejar que estas intuiciones queden solo en este momento, sino permitir que te acompañen también en la vida diaria. Si recorrer este camino interior junto a María y ante Jesús Eucaristía está resonando contigo, quizá te ayude a saber que he preparado un material práctico y directo, pensado justamente para quienes sienten esa misma inquietud. NL Corazon se llama Cura Interior con Jesús Eucaristía, un itinerario de 21 días con María, y nace de esta misma experiencia de silencio, reparación y presencia. Es un acompañamiento sencillo y profundo para toda alma cansada que necesita descanso, para quien busca paz y no sabe por dónde empezar, para ti que deseas sentirte abrazado por Dios de una manera concreta y cercana. No es algo separado de lo que estamos viviendo aquí. Al contrario, es un complemento que puede ayudarte a transformar esta contemplación en una jornada diaria, paso a paso, sin prisas y sin complicaciones. Si esto tiene sentido para ti, te invito a que mires el material que he dejado aquí abajo, en la descripción. Fue preparado con mucho cuidado, precisamente para facilitar la práctica y ayudarte a organizar este camino interior con María, siempre ante Jesús Eucaristía. Este contenido puede dejar de estar disponible en cualquier momento, así que, si sientes que puede serte útil ahora, mientras aún está accesible, está en la descripción, aunque es posible que lo retire en los próximos días, según el ritmo del canal y de este proyecto espiritual. Sigamos aquí, con el corazón abierto, permitiendo que todo esto continúe profundizándose, porque aún hay mucho silencio por habitar, y muchas capas de este misterio de amor que comienzan a revelarse cuando el alma se dispone a permanecer. Ahora viene la parte que realmente importa, porque todo lo que hemos contemplado hasta aquí solo encuentra sentido cuando el corazón se dispone de verdad. No se trata de entender más, sino de colocarse ande estar, de permitir que el alma baje el ritmo y adopte otra mentalidad, una mentalidad de presencia. Entrar en la adoración no es un gesto automático, es una decisión interior que marca un antes y un después en la jornada espiritual. Y María está ahí, no como una figura distante, sino como una madre cercana que enseña cómo dar ese paso sin miedo, disponer el corazón
junto a María. Significa ante todo soltar las preocupaciones que giran una y otra vez en la mente, soltar los juicios que pesan sobre los demás y sobre uno mismo, soltar ese ruido interior que insiste en llenar cada espacio de silencio. Muchas veces creemos que para adorar necesitamos estar en paz primero, cuando en realidad es la adoración la que va ordenando el caos. María lo sabe, por eso no espera a que todo esté perfecto para ponerse ante Jesús, Eucaristía. Ella se presenta tal como está, con el corazón abierto, disponible, confiado. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando dejamos de llevarle a Dios discursos preparados y comenzamos a llevarle la vida tal como es. María no filtra la realidad antes de presentarla, no edita el dolor ni suaviza las heridas, simplemente las coloca ante Jesús. Y en ese gesto sencillo hay una verdad que cambia nuestra forma de orar. Dios no espera explicaciones, espera presencia, espera un corazón que se atreva a permanecer, incluso cuando no sabe. Entrar en la adoración junto a María implica aceptar que no todo pensamiento necesita una respuesta inmediata. Muchas inquietudes pueden quedarse en silencio sin resolverse, porque el corazón ha encontrado un lugar donde descansar. Este descanso no es evasión, es profundidad, es permitir que la mirada se soltar en lo esencial, mientras todo lo demás pierde peso. Poco a poco, el ruido interior se aquieta, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambian de lugar. El centro aquí se produce un cambio de mentalidad importante. Dejamos de colocarnos ante Dios como quienes exigen soluciones y comenzamos a hacerlo como quienes confían en el proceso. María no apura a Jesús, no lo presiona, no le impone tiempos. Ella sabe que la verdadera transformación no siempre es visible al principio. Muchas veces ocurre en los bastidores del alma, allí donde nadie aplaude, pero donde se toman las decisiones más profundas. Disponer el corazón es también permitir que la mirada se purifique. Ante el Santísimo, junto a María, aprendemos a mirar sin poseer, a amar sin controlar. Esta forma de estar va modelando lentamente nuestras decisiones diarias. Empezamos a reaccionar menos desde la ansiedad y más desde la confianza. Empezamos a escuchar más y a hablar menos. Empezamos a comprender que no todo conflicto necesita una respuesta inmediata, pero sí necesita ser presentado ante Dios. A María nos enseña que la adoración no comienza cuando todo se calma, sino cuando decidimos permanecer a pesar de la inquietud. Su presencia serena es una invitación constante a no huir de lo que sentimos, sino a llevarlo con nosotros ante Jesús. Incluso el cansancio, incluso la confusión, incluso la sensación de no estar a la altura, todo puede ser ofrecido, todo puede convertirse en materia de adoración. A veces, el mayor obstáculo para entrar en la adoración es el juicio interior, esa voz que dice que no somos dignos, que no sabemos orar, que no tenemos nada que ofrecer. María responde a todo eso con su simple presencia. Ella no se pregunta si es suficiente. Ella ama, y ese amor basta. Cuando nos colocamos junto a ella, algo en nosotros se relaja. Dejamos de competir espiritualmente y comenzamos a confiar. Esta disposición interior va creando una jornada distinta. La adoración deja de ser un momento aislado y empieza a impregnar la vida cotidiana. Las decisiones se toman con más calma, las palabras se eligen con más cuidado, las reacciones se suavizan. No porque nos volvamos indiferentes, sino porque el corazón ha aprendido a descansar en un centro estable. Ese centro es Jesús Eucaristía, y María permanece allí
como guía silenciosa. En este punto, ya no se trata de hacer algo especial, sino de dejar que algo ocurra, de permitir que la presencia de Dios actúe sin interferencia, de aceptar que hay procesos que no se aceleran, pero sí se profundizan. María acompaña este proceso con paciencia infinita. No se adelanta ni se retrasa, simplemente camina al ritmo del alma, sosteniéndola cuando flaquea, recordándole con su silencio que no está sola. Y cuando el corazón empieza a disponerse así, sin defensas, sin máscaras, sin exigencias, se abre un espacio nuevo, un espacio donde la adoración deja de ser esfuerzo y se convierte en encuentro, donde el silencio ya no asusta, sino que acoge, donde la presencia de María y de Jesús se percibe no como una idea, sino como una realidad viva que envuelve y transforma. Desde ese lugar interior, algo comienza a prepararse con suavidad, como si el alma estuviera siendo conducida hacia un silencio aún más profundo, donde el descanso verdadero empieza a tomar forma. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hemos llegado al corazón palpitante de toda esta jornada interior. Todo el silencio vivido hasta aquí, toda la disposición del corazón junto a María, nos conduce de manera natural a este momento central, a ofrecer reparación por la paz del mundo. No como una idea bonita, sino como un acto real, consciente, cargado de impacto espiritual. Aquí no hacemos teoría, aquí el alma entra en acción desde lo más hondo. Cuando hablamos de ofrecer reparación, no nos referimos a cargar con culpas ajenas, como si fueran un peso insoportable, ni a asumir una postura de tristeza permanente. Reparar, en este contexto, es un acto de amor lúcido. Es mirar la realidad tal como es y decidir no responder desde el cinismo ni desde la indiferencia. Es colocar ante el corazón eucarístico de Jesús aquello que duele, aquello que divide, aquello que sangra en silencio y decir sin palabras: aquí estoy, con María, ofreciendo lo poco que tengo, confiando en que tu amor es mayor. Imagina este gesto interior: María a tu lado, en Jesús, Eucaristía delante. No hay prisa, no hay exigencias, solo presencia. Y desde esa presencia, el corazón comienza a presentar al mundo. No un mundo abstracto sino concreto. Las guerras visibles y las invisibles. Las violencias que se gritan y las que se esconden detrás. Sonrisas. Las decisiones tomadas desde el miedo, desde el orgullo, desde la desesperanza. Todo eso es llevado al altar del amor. Aquí ocurre una transformación silenciosa, porque al ofrecer reparación, el corazón deja de endurecerse. Ya no se limita a observar el mal desde lejos. Se involucra espiritualmente sin contaminarse. María nos enseña este equilibrio delicado. Ella no se deja aplastar por el pecado del mundo, pero tampoco se distancia. Su corazón permanece unido al de Jesús y, desde esa unión, lo ofrece todo. Esa es la verdad profunda de la reparación en solo. Quien está unido a Dios puede cargar con el mundo sin perder la paz. En este momento de adoración reparadora, no es necesario enumerar cada herida con palabras. En el corazón sabe, basta una intención profunda, basta un acto de entrega, basta decir interiormente: «An Señor, recibe lo que yo no sé resolver, recibe lo que nos supera, recibe lo que nadie quiere mirar». Y ese ofrecimiento, aunque parezca pequeño, entra en los bastidores de la historia con una fuerza que no imaginamos. Hay algo profundamente contracultural en este gesto. El mundo nos empuja a reaccionar, a opinar, a tomar partido de inmediato. La adoración reparadora nos invita a responder de otra manera, no desde la pasividad, sino desde una acción interior
que transforma la mentalidad, cambia la forma en que miramos la violencia, cambia la manera en que asumimos nuestras decisiones cotidianas, cambia incluso cómo habitamos el dolor propio y ajeno. Officer. Reparación por la paz del mundo es aceptar que la paz no comienza en tratados ni en discursos, sino en el corazón que se deja tocar por Dios. En María lo sabe. Por eso su oración no es ruidosa, por eso su intercesión no necesita ser vista. Ella permanece y en esa permanencia sostiene al mundo. Cuando nos unimos a ella, algo se alinea dentro de nosotros. Dejamos de sentirnos espectadores impotentes y comenzamos a vivir como colaboradores silenciosos. Este momento de reparación también revela algo sobre nuestra propia jornada interior. Muchas veces queremos que el mundo cambie sin permitir que nuestro corazón sea transformado. La adoración recorre el camino inverso. Primero nos transforma por dentro y luego esa transformación empieza a irradiarse, no de forma espectacular, sino real, en la manera de hablar, de decidir, de perdonar, de esperar. Todo comienza a adquirir un peso nuevo. Ante el corazón eucarístico de Jesús, las heridas de la humanidad no son rechazadas, son acogidas. Why is? Acogimiento ya es una forma de sanación. Aunque no veamos resultados inmediatos, algo se mueve, algo se reordena, algo encuentra descanso. La paz del mundo comienza a gestarse en ese espacio invisible donde el amor se ofrece sin condiciones. María nos acompaña en este gesto con una ternura firme. Ella no dramatiza el mal, pero tampoco lo minimiza, lo presenta. Y al presentarlo, confía. Esa confianza es el motor de la reparación. No una confianza ingenua, sino una confianza nacida de la unión profunda con Dios. Aquí aprendemos que la esperanza no es optimismo vacío, sino fidelidad silenciosa. Permanecer en este ofrecimiento va moldeando el alma. Poco a poco, la oración deja de ser solo petición y se convierte en entrega. Dejamos de preguntar tanto por qué y empezamos a vivir más el aquí estoy. Y en ese aquí estoy, el corazón encuentra un lugar estable desde el cual seguir caminando. Este momento no se agota en sí mismo. Lo que se ofrece aquí sigue actuando, sigue resonando, sigue influyendo de maneras que no controlamos. La adoración reparadora tiene esta particularidad. Su fruto no siempre se ve, pero siempre permanece. Y mientras el corazón continúa abierto, algo más empieza a prepararse en el silencio. Como si la paz ofrecida comenzara ahora a descender primero en el alma, para luego encontrar nuevos caminos. Si este ofrecimiento interior también es tuyo, deja escrito al final una sola palabra que exprese esa entrega. Comenta allí, amén. Ahora viene la parte que realmente importa, porque aquí tocamos un misterio que suele pasar desapercibido, incluso para muchas almas de fe, en el poder oculto de la adoración silenciosa. No es un poder que se impone, ni que se exhibe, ni que busca reconocimiento. Es un poder que actúa en lo profundo, en los bastidores de la historia, allí donde se gestan las verdaderas transformaciones. Y María lo conoce bien, porque toda su vida fue un sí silencioso que cambió el destino de la humanidad. Vivimos en una mentalidad que asocia impacto con visibilidad. Creemos que solo lo que se ve, lo que se mide, lo que genera reacción inmediata, tiene valor. Pero en el reino de Dios, la lógica es otra. Jesús Eucaristía permanece oculto, pequeño, silencioso, y desde ahí sostiene el mundo. María se coloca ante él de la misma manera, sin ruido, sin protagonismo, sin prisa. Y es justamente esa forma de estar
la que libera una fuerza que no podemos calcular. Pequeños actos de adoración silenciosa, vividos con fidelidad, tienen un impacto real en la historia, aunque no aparezcan en ningún registro humano. Cada vez que un alma se arrodilla y permanece, algo se equilibra. Cada vez que alguien decide callar para amar, algo se repara. Cada vez que una herida del mundo es ofrecida en silencio, una grieta invisible comienza a cerrarse. Esta es una verdad profunda que solo se comprende cuando se vive. María nos enseña que no hace falta hacer mucho para hacer mucho. Basta estar, basta permanecer, basta amar en nombre de todo. Mientras el mundo se agita buscando soluciones rápidas, la adoración silenciosa actúa como una corriente subterránea que va transformando lentamente el terreno. No arrasa, no invade, no impone, penetra, y lo que penetra de verdad permanece. Aquí hay una revelación que cambia nuestra manera de entender la oración. No todo fruto espiritual es inmediato, pero todo fruto verdadero es duradero. La adoración silenciosa no busca resultados rápidos, busca fidelidad, y esa fidelidad va generando una transformación profunda, primero en el corazón que adora y luego, de maneras que no vemos, en la realidad que ese corazón ofrece. María, en su silencio, ha influido más en la historia que muchos discursos. Su presencia escondida en Nazaret, su permanencia al pie de la cruz, su oración silenciosa junto a la iglesia naciente, todo ello fue tejiendo decisiones invisibles que marcaron generaciones enteras. Ella no cambió el mundo desde el ruido, sino desde la unión. Y esa unión sigue siendo hoy una fuente de impacto silencioso. Cuando adoramos en silencio con María, entramos en esa misma lógica. Dejamos de querer controlar los efectos de nuestra oración y comenzamos a confiar en su fecundidad. Esto exige un cambio de mentalidad profundo, porque nos libera de la ansiedad espiritual. Ya no adoramos para sentir algo, ni para comprobar algo, sino para amar. Y amar, en el lenguaje de Dios, nunca es inútil. Hay batallas que no se ganan discutiendo. Hay divisiones que no se sanan con argumentos. Hay violencias que no se apagan con más fuerza. La adoración silenciosa actúa donde todo eso fracasa. Actúa en el nivel del corazón humano, donde se toman las decisiones más determinantes. Allí donde nace el odio, puede nacer también la compasión. Allí donde se gesta el miedo, puede comenzar la confianza. Y todo eso puede ser tocado por una presencia silenciosa ofrecida con amor. Este poder oculto no depende de la cantidad de palabras ni de la duración del tiempo, sino de la calidad de la entrega. En un minuto vivido en verdadera adoración puede tener más impacto que horas vividas en dispersión. En María lo sabe. Por eso no se mueve, por eso no interrumpe, por eso permanece. Su silencio no es vacío, está lleno de intención, de fe, de esperanza. Y aquí sucede algo muy concreto en nuestra jornada personal. Al descubrir el poder de la adoración silenciosa, dejamos de subestimar los pequeños gestos. Un instante de recogimiento, una mirada ofrecida, una preocupación entregada en silencio. Todo adquiere un valor nuevo. Nada se pierde cuando se ofrece a Dios. Nada es inútil cuando se vive desde la unión con Él. En este tipo de adoración también nos educa interiormente. Nos vuelve más pacientes, más atentos, más conscientes. Cambia nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Ya no necesitamos responder a todo. Ya no necesitamos opinar sobre todo. Aprendemos a elegir nuestras batallas y sobre todo a confiar en que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Esa confianza es una de las mayores transformaciones
que puede vivir el alma. En los bastidores de la historia, mientras los acontecimientos avanzan con fuerza visible, hay almas silenciosas sosteniendo el equilibrio. Hay adoraciones escondidas, evitando colapsos mayores. Hay corazones unidos a Jesús, Eucaristía, reparando lo que otros destruyen sin saberlo. Esto no es una idea poética, es una realidad espiritual profunda que atraviesa los siglos. María sigue invitándonos a entrar en este misterio, sin hacer ruido, sin buscar seguridad inmediata, sin exigir prueba. Su silencio nos dice que el amor verdadero no necesita ser visto para ser eficaz. Y cuando el corazón comienza a comprender esto, se abre a una manera nueva de estar en el mundo, más libre, más confiada, más profunda. Desde ese lugar interior, donde la adoración silenciosa revela su poder oculto, el alma empieza a desear permanecer aún más, no levantarse tan rápido, dejar que ese silencio siga trabajando. Y en esa permanencia prolongada, algo comienza a sentarse con mayor claridad, preparando el terreno para un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia que lo habita. Vamos a explorar esto con mayor profundidad. Ahora viene la parte que realmente importa, porque aquí la invitación ya no es a comprender algo nuevo, sino a permanecer. Permanecer con María en el silencio que transforma. No hacer, no producir, no demostrar, aunque darse. Y esto, aunque parezca simple, toca una de las resistencias más profundas del corazón humano. Nos cuesta permanecer, nos inquieta el silencio prolongado. Sentimos la necesidad de llenar los espacios, de avanzar, de pasar a otra cosa. María nos propone lo contrario: quédate. Permanecer con María no es una actitud pasiva, es una decisión interior que va modelando la jornada espiritual de forma silenciosa, pero contundente. Ella no se mueve delante de Jesús, Eucaristía, porque sabe que hay procesos que solo maduran con el tiempo. Hay verdades que no se revelan con palabras, sino con fidelidad. Hay transformaciones que no se aceleran, pero que se vuelven profundas cuando el alma acepta quedarse sin exigir resultados inmediatos. En este silencio compartido con María, algo comienza a desarmarse dentro de nosotros. Las defensas bajan. La mente deja de correr detrás de pensamientos repetitivos. El corazón, poco a poco, se permite descansar sin culpa. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad. Muchas gracias se pierden, no porque Dios no las conceda, sino porque nosotros no permanecemos lo suficiente para recibirlas. Nos levantamos antes, nos vamos antes, interrumpimos el proceso. María permanece porque confía en Jesús, confía en el tiempo de Dios, confía en que, incluso cuando no siente nada extraordinario, algo está ocurriendo en los bastidores del alma. Esta confianza cambia la mentalidad espiritual. Ya no se trata de buscar experiencias intensas, sino de cultivar una presencia estable, una presencia que no depende del ánimo del día ni de las circunstancias externas. Permanecer en silencio junto a María también implica aceptar la lentitud, y esto es profundamente contracultural. Vivimos en una época de respuestas rápidas, de gratificación inmediata, de decisiones apresuradas. El silencio adorante nos reeduca interiormente, nos enseña a esperar sin ansiedad, a escuchar sin interrumpir, a estar sin controlar. Esta reeducación interior tiene un impacto que va mucho más allá del momento de oración. Empieza a influir en la manera en que vivimos, hablamos y reaccionamos. Muchas veces pensamos que la oración más eficaz
es la que tiene más palabras. María lo desmiente con su vida, su silencio es fértil. Es un silencio lleno de intención, de amor ofrecido, de fe sostenida. Ante Jesús Eucaristía, ella no necesita explicar nada, su sola presencia lo dice todo. Y esa presencia, repetida día tras día, va transformando la realidad de formas que no siempre percibimos de inmediato. Permanecer también significa aceptar que no todos se entienden. Hay preguntas que quedan abiertas. Hay dolores que no encuentran explicación rápida. El silencio con María no elimina esas tensiones, pero las vuelve habitable. El alma deja de luchar contra lo que no comprende y comienza a confiar en que Dios trabaja y se mueve incluso en la oscuridad. Esta es una de las grandes revelaciones de la adoración silenciosa. No todo lo que transforma se siente, no todo lo que sana se ve. En esta permanencia, algo muy concreto empieza a ocurrir. El corazón se unifica a las intenciones, se purifican, las motivaciones se ordenan. Ya no estamos ante Dios para pedirle que haga lo que nosotros queremos, sino para dejarnos hacer. Por él a María vive en este estado interior permanente. Por eso su presencia es tan poderosa. No busca imponer su voluntad, sino alinearse completamente con la de Dios. El silencio compartido con María se convierte, poco a poco, en un hogar interior, un lugar al que el alma sabe que puede volver, un espacio donde no necesita defenderse ni justificarse. Allí, delante de Jesús, el corazón aprende a ser verdadero, aprende a mostrarse tal como es, sin máscaras espirituales, y esa verdad interior es profundamente sanadora. Muchas gracias nacen exactamente ahí, en ese quedarse que nadie ve, gracias que no siempre se traducen en emociones intensas, pero que cambian la dirección de la vida, decisiones que se clarifican, heridas que comienzan a cerrarse, relaciones que se suavizan. Todo esto ocurre sin anuncios ni señales espectaculares, como una semilla que germina bajo la tierra. María nos acompaña en este proceso con una paciencia infinita. Ella no empuja, no apura, no exige, simplemente permanece y nos enseña a hacer lo mismo. Y en ese aprendizaje silencioso, el alma va adquiriendo una estabilidad nueva. Ya no depende tanto de lo externo, encuentra un centro que no se agota, porque está habitado por la presencia de Jesús. Esta permanencia va creando una jornada distinta, más profunda, más el silencio deja de ser incómodo y comienza a ser familiar. La adoración deja de ser esfuerzo y se convierte en descanso consciente. Y cuando el corazón entra en este ritmo, algo más empieza a desplegarse lentamente, como si la paz que se ha ido gestando en silencio comenzara ahora a descender con mayor claridad, preparando el alma para acoger un descanso todavía más pleno, que no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia que los sostiene. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque aquí tocamos uno de los frutos más delicados y al mismo tiempo más reales de toda la adoración reparadora, la paz que desciende cuando reparamos con amor. No es una paz fabricada por la mente, ni una emoción pasajera que depende de que todo esté bien afuera. Es una paz que nace en otro nivel, en un lugar más hondo, donde el corazón deja de resistirse y comienza a confiar. Cuando el alma se ofrece junto a María, cuando decide reparar sin acusar, amar sin exigir y permanecer sin huir, algo empieza a soltarse por dentro. Las tensiones que parecían permanentes pierden fuerza. La necesidad de control se suaviza. La ansiedad deja de ocupar el centro.
no porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón ya no los carga solo. Esta es una transformación silenciosa, pero profundamente concreta. La paz que nace de la adoración reparadora tiene una característica muy particular. No depende de explicaciones. Muchas veces seguimos sin entender por qué ciertas cosas ocurren. Seguimos sin tener respuestas claras, pero ya no vivimos desde la agitación. El corazón entra en un estado de reposo consciente. Descansa no porque todo esté resuelto, sino porque confía en que está sostenido. María vive en este descanso interior constante y, al caminar con ella, el alma aprende también a habitarlo. Aquí se revela una verdad que cambia nuestra manera de mirar la vida espiritual. La paz no es el premio final de la oración, es el clima donde la oración madura. Cuando reparamos con amor, cuando ofrecemos al corazón eucarístico de Jesús las heridas del mundo sin resentimiento, algo se alinea dentro de nosotros. La mirada se vuelve más limpia. Las decisiones se toman con mayor serenidad. Las reacciones impulsivas pierden fuerza. Este descanso del alma no es pasividad. Al contrario, es una forma nueva de fortaleza. Una fortaleza que no nace del endurecimiento, sino de la confianza. La persona que adora y repara con amor no se vuelve indiferente al dolor del mundo, se vuelve más lúcida. Ya no reacciona desde el miedo, sino desde una paz estable. Y esa paz comienza a irradiarse de maneras que no siempre notamos de inmediato. Muchas veces buscamos cambiar el mundo desde la confrontación constante. La adoración nos propone otro camino. Nos enseña que la paz del mundo comienza en el corazón que adora. Un corazón pacificado no alimenta la violencia. Un corazón en descanso no necesita herir para defenderse. Un corazón unido a Dios se convierte, sin darse cuenta, en un espacio de reconciliación. Este fruto interior se manifiesta de formas muy concretas. Dormimos mejor, pensamos con mayor claridad, escuchamos con más atención. Incluso el cuerpo comienza a responder de otra manera cuando el alma deja de vivir en alerta permanente. La adoración reparadora tiene un impacto integral porque toca la raíz. No actúa solo sobre los síntomas, sino sobre la fuente interior desde donde todo nace. María, como madre, acompaña este proceso con una ternura. Firma en ella, no promete una paz superficial, ofrece una paz verdadera, construida en la fidelidad diaria, en el silencio, en la entrega constante. Su confianza renovada en Dios se convierte en escuela para el corazón humano. Al mirarla, aprendemos que la paz no se conquista, se reciben cuando reparamos con amor. También cambia nuestra relación con el tiempo. Dejamos de vivir siempre apurados, siempre proyectados hacia adelante, siempre insatisfechos con el presente. La adoración nos ancla, Husa, devuelve a la hora, y en ese ahora habitado por Dios, el alma encuentra un descanso que no había logrado encontrar en ninguna otra parte. Esta paz no es frágil. Puede convivir con el dolor, con la incertidumbre, con la espera. No se rompe ante la dificultad. Al contrario, se vuelve más profunda, porque no está apoyada en las circunstancias, sino en una presencia. Y esa presencia permanece, incluso cuando todo lo demás parece inestable. La reparación vivida con amor va creando una confianza nueva. Confiamos más en Dios, confiamos más en los procesos. Incluso comenzamos a confiar más en nosotros mismos, no desde el orgullo, sino desde la certeza de que no caminamos solos. Esta confianza es uno de los grandes dones de la adoración silenciosa. Libera, sostiene y ordena. Y así, casi sin darnos cuenta,
el corazón se vuelve un lugar donde la paz puede habitar. No una paz perfecta, pero sí real. No una paz que aísla, sino una paz que prepara. Porque cuando el alma descansa en Dios, se vuelve capaz de seguir caminando, de seguir ofreciendo, de seguir amando, incluso en medio de un mundo herido. Esta paz que desciende cuando reparamos con amor, no es el final del camino. Es una base, un suelo firme sobre el cual algo más comienza a construirse lentamente. Desde aquí, el corazón está más dispuesto a llevar esta experiencia a la vida diaria, permitiendo que la adoración no quede encerrada en un momento, sino que empiece a expandirse hacia todo lo que somos y hacemos. Si hasta pasis también lo que tu corazón anhela y comienza a percibir. Deja escrito al final una palabra sencilla que exprese esa confianza naciente. Comenta allí, yo creo. Aquí tienes el texto correctamente traducido y armonizado al español, integrando el inicio en portugués y manteniendo el tono contemplativo y coherente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque todo lo que hemos vivido en la adoración no fue pensado para quedarse encerrado en un momento sagrado aislado, sino para comenzar a expandirse silenciosamente hacia la vida diaria. Este envío espiritual no es una despedida, es una prolongación. Es permitir que la presencia que nos sostuvo ante Jesús, Eucaristía, continúe habitando cada espacio ordinario de la jornada, cada decisión pequeña, cada encuentro aparentemente simple. Llevar la adoración a la vida cotidiana significa aprender a vivir con el mismo corazón con el que permanecimos ante el Santísimo. No se trata de repetir gestos externos, sino de conservar una disposición interior. María lo vivió así. Su vida no fue una sucesión de momentos extraordinarios, sino una fidelidad constante en lo ordinario. Ella llevó en su corazón la presencia de Dios mientras cocinaba, caminaba, esperaba, sufría y amaba. Esta es una de las revelaciones más profundas de la espiritualidad mariana. La adoración verdadera no termina cuando nos levantamos, comienza cuando seguimos caminando. Este envío espiritual toca directamente nuestra mentalidad. Nos invita a revisar desde dónde tomamos nuestras decisiones diarias. ¿Reaccionamos desde la prisa o desde la presencia? ¿Respondemos desde la herida o desde el amor ofrecido? La adoración va afinando la conciencia, nos vuelve más atentos a los movimientos interiores, más sensibles al impacto de nuestras palabras, más responsables de la paz que llevamos o quitamos a los demás sin darnos cuenta. Ser instrumento de paz no significa tener respuestas para todo ni solucionar los conflictos ajenos. Significa habitar los espacios con una presencia distinta, una presencia que no alimenta el ruido, que no multiplica la división, que no se deja arrastrar por la violencia emocional del entorno. María no transformó el mundo dando órdenes, sino ofreciendo su corazón. Y ese ofrecimiento sigue siendo hoy un camino concreto para quien desea vivir la fe de manera encarnada. Llevar la adoración a la vida diaria también implica aceptar que no todos los días se sentirán iguales. Habrá jornadas luminosas y otras más densas, pero la diferencia está en el lugar desde donde se viven. El corazón que ha aprendido a adorar sabe volver al centro, sabe recogerse incluso en medio del caos, sabe presentar a Dios lo que no puede resolver por sí mismo. Esta capacidad de volver es uno de los frutos más sólidos de la adoración reparadora. En los bastidores de la vida cotidiana, mientras nadie mira, se juegan cosas importantes. Aún una palabra que no se dijo, un perdón concedido en silencio, una
paciencia sostenida cuando todo invitaba a reaccionar. Es ahí donde la adoración continúa actuando, no con gestos visibles, sino con una coherencia interior que va modelando la jornada poco a poco. Este es un impacto real, aunque invisible. María nos acompaña también en este envío. No nos deja solos cuando salimos del silencio. Ella camina con nosotros, recordándonos con suavidad la actitud del corazón. Nos enseña a volver a la presencia una y otra vez, sin culpa, sin dramatismo. Nos enseña que la santidad no es tensión constante, sino fidelidad humilde, que la paz no se defiende con rigidez, sino que se cuida con atención amorosa. Cuando la adoración se prolonga en la vida diaria, algo empieza a cambiar en la manera en que miramos el mundo. Ya no vemos solo problemas, vemos personas. Ya no reaccionamos solo desde la emoción, sino desde una interioridad más ordenada. Esto no nos vuelve perfectos, nos vuelve disponibles para escuchar, para acompañar, para ofrecer. YESA. Disponibilidad es una forma concreta de reparación. Este envío espiritual no añade peso, añade ligereza, no suma exigencias. A Clara nos ayuda a distinguir lo esencial de lo secundario. Nos devuelve una escala interior más verdadera. Muchas preocupaciones pierden fuerza cuando el corazón aprende a permanecer en Dios, incluso mientras actúa. La adoración no nos saca del mundo, nos devuelve al mundo con otro espíritu. Así, poco a poco, la vida entera se convierte en un espacio donde la presencia de Dios puede habitar en el trabajo, las relaciones, el descanso, las decisiones difíciles. Todo puede ser tocado por esa paz que nació en el silencio. Y aunque no siempre seamos conscientes de ello, algo se va ordenando, algo se va sanando, algo se va ofreciendo de manera constante. Este camino no se vive de una vez para siempre. Se renueva, se reaprende, se profundiza. Cada día ofrece nuevas oportunidades para volver a colocarse junto a María, incluso en medio de lo ordinario. YNES. Volver constante. El alma se mantiene despierta, disponible, abierta a seguir recibiendo lo que Dios quiera revelar en su tiempo. Si sientes que este envío también resuena con tu deseo de vivir una fe más encarnada y pacificada, deja al final una palabra sencilla que exprese tu disponibilidad interior. Comenta allí, amén. Antes de cerrar este momento, quiero hacerte una invitación sencilla y profunda, si puedes. Permanece unos minutos más en silencio después de que termine el video. No corras. Enseguida, hacia otra cosa. Quédate. Deja que todo lo que fue ofrecido y contemplado repose dentro de ti. A veces es justamente en ese silencio posterior donde Dios termina de hablar al corazón con mayor claridad. Si este camino de adoración eucarística con María te está ayudando a encontrar paz, sentido y descanso interior, suscríbete al canal. De esta forma seguimos caminando juntos, profundizando en la presencia de Jesús Eucaristía y aprendiendo, paso a paso, a vivir una fe más silenciosa, más confiada y más transformadora. Y si conoces a alguien que hoy esté cansado, inquieto o necesitado de esperanza, comparte este video. Tal vez este momento de adoración llegue a esa persona como una respuesta suave, como un abrazo de Dios en medio de su jornada. A veces, compartir silencio y paz es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Si llegaste hasta aquí, ya compartimos algo más que un video. Compartimos un tiempo de silencio, de presencia y de búsqueda sincera. Por eso, si este contenido te ayudó, si te trajo un poco más de paz,
o claridad interior. Suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir caminando juntos en este mismo espíritu de adoración eucarística con María. Todo lo que se comparte aquí nace justamente de ese deseo, acompañar, sostener y profundizar la vida interior, paso a paso. Si sientes en el corazón que esta oración fue para ti, deja un comentario diciendo algo sencillo, como este mensaje fue para mí, o estoy contigo, hasta el final. Al leerlo crea una comunión real entre quienes estamos buscando lo mismo: descanso, verdad y la presencia de Dios en medio de la vida cotidiana. Y si durante este camino sentiste conexión, cercanía o consuelo, dejar un me gusta es una manera natural de decir: esto me hizo bien. Ese gesto ayuda a que este espacio siga existiendo y llegue a más personas que también necesitan silencio y esperanza. Cuando estés listo, hay un video aquí al lado que complementa profundamente todo lo que vivimos hoy. Puedes hacer clic y continuar por allí, sin prisa, manteniendo este mismo clima interior. Seguimos juntos.